Hola chicos, buenos días. Los saluda la maestra Magali Hernández García del Bachillerato Rosario Castellanos de la comunidad de Iztatlán, Tlacuilotepec, Puebla. Hoy vamos a analizar el tema de lo que es biodiversidad. Se calcula que en la Tierra existen alrededor de 30 millones de especies de seres vivos, aunque hay quien afirma que pueden ser más de 100 millones. La biodiversidad se puede definir como el conjunto de organismos y seres vivos que pueblan determinada zona o ecosistema durante cierto periodo de tiempo. Mientras el ecosistema se refiere a todas las condiciones que rodean a una determinada zona, la biodiversidad se refiere exclusivamente a la flora y fauna que puebla el ecosistema. El término biodiversidad puede ser empleado de forma muy amplia, abarcando grandes zonas e incluso la totalidad de la Tierra. Es decir, nos podemos referir a la biodiversidad de la Tierra. La biodiversidad está íntimamente relacionada con las características y condiciones de una determinada zona. Así, el clima, las precipitaciones, los vientos, la presión atmosférica, la calidad del suelo o las propias características del paisaje se encargan de modelar y reunir ciertas especies de seres vivos que conformarán su biodiversidad. La biodiversidad es resultado de la evolución de la vida a través de millones de años. Cada organismo tiene su forma particular de vida, la cual está en perfecta relación con el medio que habita. La rica diversidad de la vida en la Tierra ha surgido del proceso de evolución, definido como el cambio sucesivo en los rasgos heredados y las adaptaciones de las poblaciones biológicas de los organismos a lo largo del tiempo. Los principales responsables son dos procesos, lo que es la mutación y la selección natural, que actúan sobre un patrón de cambio ambiental, algunos de los cuales son causados por la evolución de la vida misma. Las mutaciones son cambios en los genes que codifican diferentes rasgos, a veces dando como resultado una variación física diferente de ese rasgo. Las mutaciones, por lo tanto, son la fuente original de variación en los atributos entre los individuos y por tanto son la causa básica de la diversidad genética. La selección natural opera sobre la variación genética natural dentro de una población, seleccionando los rasgos que se adaptan mejor a las presiones ambientales de ese hábitat. El camuflaje o la coloración críptica es un ejemplo de adaptación. A través del proceso de selección natural, muchas especies han desarrollado formas y coloraciones que proporcionan camuflaje, ya sea para ser menos visibles para sus depredadores o para su propia presa. La lucha por la supervivencia en el reino animal y vegetal también produce cambios en la biodiversidad. Muchas de las especies evolucionan precisamente en la dirección de desarrollar las características idóneas para asegurar su supervivencia. Tal es el caso como los camuflajes, pinchos, venenos, agilidad en los árboles, poderosas mandíbulas, etc. La biodiversidad es mayor donde se dan las condiciones de agua, luz o clima ópticas para la vida. Por ejemplo, en la selva amazónica o en otros bosques tropicales existe una gran biodiversidad. Sin embargo, en otros climas y zonas más duras, como el desierto o el Ártico, tienen una biodiversidad mucho menor, ya que solo sobreviven las especies más fuertes. Por otro lado, las emisiones de gases de efecto invernadero están provocando un aumento de las temperaturas medias del planeta, lo que redunda también en un cambio progresivo en los ecosistemas y en la biodiversidad. Muchas otras prácticas del hombre son perjudiciales para la biodiversidad, por ejemplo, la tala de árboles o la caza indiscriminada de especies. Las características de la biodiversidad son clave en numerosos procesos relacionados con los flujos de materia y energía y con los procesos atmosféricos y climatológicos de la Tierra, además de para garantizar un equilibrio sostenible entre las especies. En general se pueden hablar de tres valores principales para medir la biodiversidad, lo que es la riqueza, como el número de elementos, especies o hábitats de la biodiversidad,
La abundancia relativa, que se refiere a la abundancia de determinados elementos respecto a los demás. Y la diferenciación, que son las diferencias existentes entre los diferentes elementos de la biodiversidad. En el mundo existen millones de especies de seres vivos y muchos más aún que se desconocen. Cada día se descubren nuevas especies de ranas o insectos en zonas exóticas del mundo. ¿Cómo se hace para clasificar toda esta biodiversidad? Desde hace siglos los humanos sintieron curiosidad por los seres vivos y reconocieron su gran variedad. El estudio de esta biodiversidad requiere definir una serie de criterios mediante los cuales los organismos puedan ser ordenados, por ejemplo, según su altura y ramificación. Es posible clasificar a las plantas en hierbas, arbustos y árboles. Sin embargo, también podemos agruparlas teniendo en cuenta si tienen o no flores. También se les puede agrupar según su utilidad y entonces clasificarlas en comestibles, medicinales, decorativas, etc. Hasta el siglo XVII, los científicos utilizaron varios sistemas de clasificación basándose en las características externas de los seres vivos o su utilidad para los humanos. En esa época, el conocimiento de nuevas especies hizo que se tratara de establecer un criterio único de clasificación. En el sistema de clasificación de Linneo, las especies y los géneros se reúnen en categorías superiores. La familia es una agrupación de mayor jerarquía que agrupa géneros y especies de organismos que comparten ciertas características. A su vez, las familias se agrupan en órdenes, estos en clases, estas en tipos y estos en reinos. Tradicionalmente se ha clasificado a los seres vivos teniendo en cuenta criterios morfológicos, es decir, relacionados con las formas de las estructuras de los organismos, y criterios fisiológicos o referidos a las funciones vitales, como el tipo de nutrición, reproducción, desarrollo embrionario, etc. Sin embargo, en las últimas décadas, algunas ciencias, como la bioquímica, han brindado nueva información que permite usar nuevos criterios para mejorar las clasificaciones. Actualmente, la clasificación de los organismos está basada en la propuesta por el científico Robert Whittaker, quien en 1959 sugirió agrupar a los organismos en 5 reinos. Esta clasificación está siendo revisada porque algunos científicos proponen una organización de seres vivos diferente a la que Whittaker estableció. Este científico tuvo en cuenta varios criterios para proponer su sistema de clasificación. Primero, diferenció los organismos de acuerdo con el tipo de célula que los constituyen y los agrupó en procariontes y eucariontes. Los organismos que poseen células procariotas, como las bacterias, pertenecen al reino Monera. Todos los demás reinos están integrados por organismos con células eucariotas. En el reino protista ubicó a los organismos eucariotas unicelulares, junto con las algas, muchas de ellas pluricelulares. A los demás eucariontes multicelulares los reunió teniendo en cuenta su forma de nutrición. En el reino fungi u hongos ubicó a todos los organismos heterótrofos que digieren los alimentos en el exterior de su cuerpo y luego absorben los nutrientes. En el reino metafita o plantas, a los fotoautótrofos, es decir, aquellos seres vivos que se nutren mediante el proceso fotosintético. En el reino metazoa o animales, a los heterótrofos que ingieren sus alimentos. El hombre y la biodiversidad, sin duda, es una de las principales amenazas para la biodiversidad del planeta. Numerosas actividades del hombre suponen un peligro constante para la biodiversidad del planeta a nivel global o de ecosistemas en particular a nivel más local. Las actividades industriales o muchas otras prácticas llevadas a cabo por el hombre
causan grandes problemas en la biodiversidad. Se podrían nombrar a la deforestación, las presas hidrográficas, los vertidos de petróleo, numerosas actividades industriales contaminantes, los fertilizantes, los residuos que van para los ríos, mares u océanos, la acumulación de basura en los vertederos, las sequías provocadas por el cambio climático, la caza y pesca indiscriminada y un larguísimo etcétera de actividades que causan estragos en la biodiversidad, ya sea de forma continua o con desastres naturales concretos. En nuestra mano está evitar que sigan desapareciendo especies emblemáticas y que conforman la maravillosa y variada biodiversidad del planeta. Gracias chicos y espero que les haya servido este video. Bye.